A mi tranero. Marcela, ¿dónde vive? La paz. Ah, frío. Y Erika, y Betsy. Yo, yo sí soy de Palmira, de Valle del Cauca. Ah, también entonces caliente. Sí, un poquito. Genial. Ah, bueno. Ahí estamos en todas partes. Sí. Bueno, señoritas, en primera instancia, pues una cordial bienvenida. Espero que nos rinda mucho pues durante estas 7 semanas. Ustedes saben que esta asignatura de electiva 4 está orientada es explícitamente al impuesto sobre la renta, pero de las personas naturales, entonces vamos a trabajar ese tema. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta la nueva ley, la ley de crecimiento. Entonces, para ello, dentro de los recursos de aprendizaje, yo ya les compartí pues como unos materiales. Recuerden que en algunas las especificaciones que les he dejado es leer tal página o una sola página o leer todo el documento. Entonces sí es importante que tengan en cuenta eso. ¿Hay bastantes documentos? Sí. Yo les voy a pedir un favor si apagamos los micrófonos y solo los encendemos cuando me vayan a preguntar para que quede mejor el audio de la grabación, por favor, sí. Muchas gracias. Son muchos documentos, claro, ustedes saben que el tema es extenso. Entonces, realmente vamos a trabajar, no, en este momento el módulo de la asignatura como tal se encuentra en construcción porque ustedes saben que hubo cambios, pero más sin embargo eso no va a ser una limitante. Yo entonces voy a trabajar con los documentos de apoyo que tengo y no vamos a tener entonces ese módulo por el momento hasta que no me lo pasen de la facultad, porque creo que se puede generar distorsiones si yo les presento el anterior, porque las cédulas, por ejemplo, cambiaron, ¿sí? Entonces no quiero que se genere como esa controversia, por lo tanto yo lo único que les dejé publicadito fue la carta descriptiva, pero allí no está actualizada y quiero pues extenderles esta aclaración. Por eso, si ustedes ven, por lo general siempre cada asignatura tiene su módulo. En esta oportunidad, esta primera semana, no lo tenemos. Yo espero que de la universidad, de la facultad, nos lo puedan entregar. Y si no, vuelvo y reitero, eso no va a ser tampoco tropiezo para ejecutar las actividades que se van a disponer pues, durante estas semanas. El tema es extenso. Pero pues espero entregarles como lo más específico. Vamos a hacer un taller, una declaración. Recuerden que vuelvo y reitero, es solo personas naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que este primer tema, porque vamos a trabajar es por tema, hace referencia a las disposiciones generales del impuesto sobre la renta. Si bien ustedes ya vieron impuesto sobre la renta, solo que esta profundiza es únicamente el de personas naturales. Yo les dejé unas diapositivas que considero que son de vital apoyo para que puedan ustedes refrescar conceptos, porque esos yo sé que ustedes ya los vieron. Entonces, para ello les voy a compartir la pantalla para mostrarles lo siguiente y cuál es la dinámica que deben de establecer ustedes para que el estudio sea de provecho y que ustedes puedan entonces apropiarse de los conceptos. Este material, si ustedes lo ven, son varias diapositivas, son construcción propia, pero lo realicé con la finalidad de generarles como pautas, ¿sí? ¿Qué quiero que nos quede claro? Por ejemplo, de las generalidades, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Entonces, en estas diapositivas ustedes van a encontrar el artículo en el estatuto tributario. Yo les pregunto antes de continuar, ¿están viendo las diapositivas? Señoritas, ¿están viendo las diapositivas? Sí, Sí, perfecto. profe. Entonces, Sí, señora. entonces, de esta manera es que mi propuesta es que realicen el estudio de este tema de esa forma. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Entonces, ¿dónde lo van a encontrar? Artículo 5 del Estatuto Tributario. Entonces, muy explícito, ¿qué es? Es un tributo, es de carácter obligatorio. Recuerden que el impuesto sobre la renta es de orden nacional, deben de pagar
que deben de pagar los contribuyentes con el fin de participar con una parte de las utilidades obtenidas en el año en las cargas del Estado y consiste en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades durante un periodo gravable para sufragar las cargas públicas. Entonces recuerden que desde la Constitución Política todos somos llamados a contribuir. ¿Sí? ¿Con qué? Con el financiamiento del Estado. Es por eso que por regla general todos somos contribuyentes. Lo que pasa es que por norma hay algunas excepciones donde me dice, mire, estos son no contribuyentes, sí, pero quiero que les quede claro que por regla general todos somos contribuyentes. Lo que pasa es que algunos son declarantes y otros no son declarantes. Algunos iremos a declarar y finalmente pues no hay impuesto a pagar. Entonces quiero que tengan claro esos escenarios. Entonces la invitación, me van a leer bien ese artículo 5. Características del impuesto sobre la renta. Grava de forma integral las utilidades empresariales y de las rentas personales. Es de orden nacional, porque recuerden que dentro de la clasificación de los impuestos podemos encontrar que algunos son de orden departamental, municipal, mientras que el impuesto sobre la renta, lo que hace el Estado es que lo recauda y va a las arcas generales. ¿Cómo que arcas generales? Como si fuese una bolsita general para el Estado y él utiliza ese dinero recaudado por concepto de impuestos de orden nacional y lo puede utilizar para cumplir cualquier objetivo de su política fiscal. El impuesto sobre la renta, recuerden que es periódico, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la norma? Pues el impuesto sobre la renta siempre se va a mirar los hechos gravables que están comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, por eso se llama que es periódico. Tiene otra característica y es que es progresivo. Recuerden entonces que la progresividad es uno de los principios de los impuestos donde nos indica que quien más gana, más debe de pagar. Es decir, la progresividad está relacionada con la capacidad contributiva que tiene ese contribuyente. Es personal porque nos dice, considera las condiciones personales. ¿Cómo así? Para que me entiendan esa característica. Fíjense que ahorita tenemos 3 cédulas. Voy a decir que estoy en la cédula general y yo soy un asalariado. Dentro de los asalariados hay una condición personal y es, si yo tengo dependientes, yo me puedo llevar la deducción por dependientes. Eso es una condición personal, por supuesto. Eso es entonces un ejemplo y por eso se dice que el impuesto sobre la renta tiene una característica y es que es personal porque considera esas condiciones de la persona. También es global. ¿Por qué? Porque grava las rentas de todas las fuentes. Entonces es bien importante y para efectos tributarios y fiscales vamos a analizar qué es eso de residencia, porque si yo soy residente o no residente, pues entonces tendré unas obligaciones. Entonces me voy a ir por allí a mostrarles lo siguiente. Me voy a ir para el estatuto tributario. En el artículo 10 del Estatuto Tributario se encuentra la norma sobre la residencia para efectos fiscales. Entonces, fíjense que una de las características, miren que me está diciendo que el impuesto sobre la renta es global, ¿sí? Entonces, miren lo siguiente. ¿Cómo sé yo si grava o no grava rentas mundiales? Entonces, me voy a devolver aquí, denme un momento. Artículo 9. Impuesto de las personas naturales. Mire lo que dice aquí, residentes y qué, y no residentes. Dice, las personas naturales, nacionales o extranjeras, pero que sean qué, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetos al impuesto sobre la renta y complementario en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales. Y miren la clave acá. Tanto de fuente nacional como de fuente ¿qué? Extranjera. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, por regla general, si es residente, y mire que la residencia no implica que es que tuve que haber nacido en Colombia, no, porque mire que aquí me dice, personas naturales que sean nacionales o qué, o extranjeras, pero siempre y cuando cumplan con qué, con la residencia, tienen que declarar de fuente global. ¿Cómo así que fuente global? De fuente nacional y fuente extranjera. Es decir, si yo para efectos tributarios soy residente,
Entonces voy a inventar o simular este ejemplo. Voy a decir que Paula recibe ingresos como docente en Colombia, pero también recibe ingresos como docente en el exterior, ¿sí? Cuando yo, sí, y voy a decir que soy residente en Colombia, pero estoy percibiendo ingresos en el país y voy a decir que estoy percibiendo ingresos en Ecuador. Entonces, como soy residente en Colombia, ¿qué tengo que hacer? Como persona natural, yo tendré que declarar y tengo que llevar en mi declaración de renta los ingresos que obtuve en Colombia y los ingresos que obtuve en Ecuador. A su vez, también sobre el patrimonio. Es por ello que nos dice que una de las características es que es global, pero no siempre es global. ¿Por qué? Vamos a mirar la norma. Dice, las personas naturales nacionales o extranjeras, y miren que acá nos dice ya que no tienen residencia en el país y las sucesiones ilíquidas sin residencia solo van a estar sujetas al impuesto sobre la renta y complementario, pero respecto de cuáles rentas, de fuente ¿qué? Nacional y del patrimonio poseído en el país. Si ven allí la diferencia si soy residente o no, todavía no he estudiado la residencia, solo quiero que nos quede claro que si soy residente, declaro mi fuente nacional y extranjera, es decir, lo que llamamos fuente global o fuente mundial, mientras que si soy no residente únicamente por lo que tengo en Colombia. Además, ¿qué implicaciones tiene eso, señoritas? Entonces les digo, la implicación es que si yo soy residente, declaro en el formulario 210. Si yo soy residente, calculo el impuesto sobre la renta teniendo en cuenta la tarifa que está en el artículo 241. ¿Por qué? Porque son para las personas entonces que sean ¿qué? Residentes en el país, pero esto luego lo vamos a trabajar con mayor especificidad. Ahora, si yo soy no residente, ¿qué tengo que hacer? No declaro sino por mi patrimonio en Colombia, pero allí la norma me dice, venga, si usted no es residente, usted no me va a declarar con la tabla que está en el artículo 241, no me va a declarar, es con esta, con el artículo 247. Y fíjese que el 247 me dice tarifa para las personas que sean ¿qué? Naturales, extranjeras, sin residencia. Y me está diciendo que la tarifa será única del 35%, mientras que la del artículo 241, por ejemplo, me devuelvo, la del 241 es una tabla progresiva que según el nivel de ingresos, la tarifa es marginal o puede ser 0, del 19, del 28, del 33. Entonces, quiero que nos quede muy claro dentro de esas generalidades que el impuesto sobre la renta, por lo general, grava las rentas de todas las fuentes, ¿sí? Por eso se dice que es global. Pero ya sabemos que para efectos del impuesto sobre la renta tenemos que analizar si esa persona natural es residente o no, ¿sí? Ahora, quería explicarles era esa característica. Con relación a lo que es directo, pues recuerden que es el mismo contribuyente, no interviene otro sujeto jurídico, sino que el mismo contribuyente es el que tiene que cumplir con la obligación de declarar y de pagar. No sucede de esta manera, por ejemplo, con el IVA, porque yo voy al almacén y compro, no sé, un celular, pues yo le pago el IVA a la persona donde yo estoy adquiriendo el celular, pero esa persona o ese almacén es el que se tiene que encargar de ¿qué? De declarar y de pagar ese impuesto. Entonces miren que, por ejemplo, en el IVA hay una característica y es que es indirecto, en cambio en el impuesto sobre la renta no, el impuesto sobre la renta es directo. Entonces, yo aquí, dentro de estas diapositivas, pues les quiero dejar no solo como, como tal las generalidades, sino también la fuente, donde tienen que ir a consultar. Entonces, por eso es que lo hice de esta manera. También quiero que recuerden que dentro del impuesto sobre la renta vamos a encontrar unos regímenes, ¿sí? Por regla general, hay un régimen que es el ordinario. Por lo general allí pertenece la totalidad de los contribuyentes, pero también quiero que recuerden que hay un régimen especial.
Sí, ¿y quiénes son los que pertenecen al régimen tributario especial? Por lo general, aquellas entidades que son, por ejemplo, sin ánimo de lucro, pero tienen que cumplir con unos requisitos. ¿Y dónde están ellos? En el artículo 19 y el 356. Pero nosotros recuerden que no vamos a trabajar sino con las personas naturales, más sin embargo les quise dejar esos elementos. También hay otro régimen que se llama especialísimo. Ese régimen especialísimo son aquellos contratos de estabilidad jurídica. Entonces nos dice que un contrato de estabilidad jurídica, por ejemplo, es cuando el Estado firma un documento con particulares donde ofrece estabilidad al inversionista en el momento de firmar el contrato. Entonces, si hay unas normas, no sé, se firma un contrato entre el Estado y un inversionista y estamos con una ley X hoy, en el 2020, ese contrato le va a garantizar que si transcurren, no sé, 5 años y cambia la norma, voy a decir que aumenta el impuesto, pues el Estado, a través de ese contrato de estabilidad jurídica, le va a garantizar a ese inversionista que dentro de 5 años, así cambie la norma, él le va a dejar que utilice la norma que estaba explícita en el contrato. Entonces, esto es importante que ustedes desde el área contable, tributaria, conozcan que existen diversos regímenes, ¿cierto? Y que tienen algunas características. ¿Cuáles son las diferencias entre el régimen tributario ordinario y el especial? Pues existen varias, pero estas son como las que quiero traer a estudiarlas o analizarlas. Y es que, por ejemplo, en el régimen tributario especial vamos a encontrar que la tarifa va a ser menor, porque va a ser del 20%. No van a calcular la renta gravable por el sistema presuntivo, ni van a calcular la comparación patrimonial, no calculan anticipo. Entonces, miren que hay unos beneficios inmersos para los que pertenecen a ese régimen especial. También, vuelvo y reitero, hay algunos que son contribuyentes. ¿Dónde están los contribuyentes del impuesto sobre la renta? Artículos 7, 8 y 9. Entonces recuerden que por general todos somos contribuyentes, pero existen entonces algunos contribuyentes que están obligados a presentar la declaración y otros que son exonerados. Entonces eso también lo vamos a tener que manejar y conocer. Recuerden entonces, tenemos contribuyentes. Están entonces los regímenes tributarios, que es el ordinario y el especial. Dentro de este ordinario vamos a encontrar las personas naturales y asimiladas. ¿Cuáles son esas personas, por ejemplo, asimiladas? Lo que conocemos como sucesión ilíquida. ¿Qué es una sucesión ilíquida? Cuando fallece una persona, esos bienes, mientras se realiza todo el proceso de la herencia y se adjudica a sus herederos, pues entonces es eso lo que conocemos como sucesión ilíquida, porque es que falleció y la persona estaba obligada a declarar renta, pero como murió, ¿quién va a cumplir? Pues para eso se crea esa figura de sucesión ilíquida. Entonces, para que tengan en cuenta que esas asimiladas son ese tipo de personas. También sociedades y otros contribuyentes serán del régimen ordinario. Entonces, recuerden que vamos a encontrar en ese régimen general a las personas naturales, a los extranjeros y a las sociedades. Entonces, las personas naturales son los individuos, las sucesiones ilíquidas y las asignaciones modales. Yo les dejé un documento y de hecho les compartí, denme un momento, yo les muestro, ¿dónde tengo yo? Acá. Este libro, Rentas Cedulares para Personas Naturales, es un libro que está actualizado, por eso lo quise pues como compartir con ustedes. Lo vamos a ir estudiando. En esta semana yo les dije que hicieran la lectura de la página 21 hasta la 50 y allí en ese libro van a encontrar la definición clara de esas sucesiones ilíquidas con ejemplos y asignaciones modales. Entonces realmente las invito para que vayan realizando el estudio. Sé que es mucha información, pero realmente es vital y es esencial porque por lo menos en este primer tema debemos de recoger y compilar todos los elementos que quizás ustedes ya habían visto. La residencia, miren que la residencia es bien importante, ya les había dicho que está en el artículo 10, entonces me voy a ir para el estatuto.
artículo 10 del Estatuto Tributario, que quiero resaltar aquí, señoritas, y que les quede claro, que se consideran residentes en Colombia. ¿Quiénes? Entonces dice, mire, las personas que cumplan, y aquí es bien importante para que aprendan a interpretar, dice, con cualquiera de las siguientes condiciones. Mire que ahí no me está diciendo que tiene que cumplirlas todas, sino con cualquiera. Con una de ellas que cumpla, ya se vuelve residente para efectos tributarios. Entonces me está diciendo que una de las condiciones es permanecer de forma continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendario. Entonces, es que acá para revisar estos 183 días no me está diciendo que es de enero 1 a 31 de diciembre. No, puede que una persona del extranjero viene a Colombia el 1 de junio. Se va a contar los 365 días, pues desde el 1 de junio del 2020 hasta el 2021, ¿sí? No desde enero, sino desde el momento en que entra del país. Entonces, si permanece, vuelvo y reitero, continuo o discontinuamente, es que viene en junio, se quedó 4 meses y se fue, y luego volvió en diciembre, se quedó 1 mes y se fue, y luego volvió al otro año en abril. Entonces tienen que contar durante esos 365 días si permaneció en el país 183 días. Si permaneció, ya sabemos que se vuelve residente para efectos tributarios. Y si es residente, que nos decía el artículo 9, tiene que declarar por renta mundial lo que se gana en Colombia y lo que se gana en el exterior. Y no solamente ingresos, sino también patrimonio. ¿Hasta allí he sido clara o qué dudas tiene? Vamos bien, profe, hasta ahí vamos bien. Perfecto, bueno, hay otra condición y nos dice encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena. Entonces mire que aquí ya sí es muy específico, nos está diciendo que es por su relación con el servicio exterior y que sea del Estado. Otro ítem que es de mucha controversia es que sean nacionales, ¿sí? Y que durante el respectivo año o periodo gravable, primero, que su cónyuge o compañero permanente, y mire lo que dice, no separado legalmente, porque muchas veces me acuerdo que me decían unos chicos, profe, pero ¿y si se separó de cuerpos, pero no hicieron ningún documento de separación legalmente? Pues mire que la norma aquí es muy clara, aquí dice no separado legalmente, ¿sí? O los hijos dependientes menores de edad que tengan residencia en el país. Entonces yo puedo estar en el exterior, pero si mi esposo y mis hijos dependientes están en el país, entonces yo soy residente. O si el 50% de mis ingresos son de fuente nacional, es decir, yo les decía ahorita, obtengo ingresos en Colombia, obtengo ingresos en el Ecuador, entonces yo tengo que determinar si del 100% que yo recibo de ingresos, si el 50% o más es de Colombia, entonces yo ya soy residente. O el 50% o más de sus bienes están administrados en el país para el patrimonio, ¿sí? Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello. O tener residencia fiscal en un paraíso fiscal. Entonces, si yo tengo residencia en un paraíso fiscal, yo ya sé que soy entonces en Colombia residente para efectos fiscales. Entonces miren que acá me está diciendo que cumpla con cualquiera de estas, ¿sí? Cualquiera de estas. Además, bien importante lo que dice aquí este parágrafo, que aquí también se me pierden mucho. Dice el parágrafo, no serán residentes. Y mire que aquí me estaba diciendo quiénes serán qué, residentes. Ahora vamos a mirar quiénes no. Los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3. ¿Cuál es el numeral 3? Este. Si cumple cualquiera de estos, pero que reúna una de las siguientes condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que el 50% o más de sus ingresos tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tiene su domicilio. Entonces voy a colocarles este ejemplo.
Entonces, Paula es nacional, es colombiana, pero está residiendo en el exterior. Voy a decir que estoy en México. Y en México estoy recibiendo ingresos, pero también estoy recibiendo ingresos en Colombia, ¿sí? Voy a decir que soy nacional y que yo tengo el patrimonio en Colombia. Todo mi patrimonio está en Colombia, pero voy a decir que de los ingresos que yo recibo en total, el 80% los recibo en México y el 20% en Colombia. Pero tengo todo el patrimonio en Colombia, mi casa, inversiones, todo lo tengo en Colombia. Entonces mire lo que dice, soy nacional, sí. ¿Cumplo con algún numeral del numeral 3? Sí, porque dije que tengo el 50% de mis bienes en el país. Pero mire lo que dice, pero reúne una de las siguientes condiciones, no tienen que ser todas, sino una. El 50% más de sus ingresos anuales tienen su fuente donde tiene el domicilio. Y yo les dije que tenía el domicilio en México y que los ingresos míos, el 80% son de México. Entonces, mire que si mis ingresos anuales tienen su fuente en el exterior, entonces yo aquí para efectos fiscales seré ¿qué? No, residente. Profe, ¿qué implicación tiene eso? Lo que acabamos de analizar previamente. Si yo soy residente, la tarifa del impuesto es una, declaro en un formulario. Si soy no residente, declaro entonces es en el formulario 110 y la tarifa del impuesto es la de la tabla que está en el artículo 247. Bueno, tabla no porque es una tarifa única que es del 35%. Entonces, reitero la importancia y resalto este ítem porque sé que se presta para mucha controversia. Bien importante conocer en qué consiste la residencia para efectos fiscales. Entonces yo aquí les dejé como unos ejemplitos. Bueno, ¿qué otro elemento quiero resaltar para que ustedes estudien? Y recuerden, porque ya ustedes eso lo habían hecho. Recuerden que yo les decía ahorita, valga la redundancia, que por regla general todos somos contribuyentes, pero que hay unas normas o unos artículos en los cuales nos dice quiénes no son contribuyentes. Entonces quiero que lean estos artículos del Estatuto Tributario del 22 al 23-2 para que recuerden cuáles son esas personas no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que ustedes realicen. Pues lo hice de esa manera porque creo que es más fácil el estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no son contribuyentes y aquí me dice el listadito. Vuelvo y reitero, miren que no se tienen que aprender nada de memoria, solo que ustedes puedan identificar la norma. Es que yo no me acuerdo cuáles son las características para ser residentes. Entonces me vengo, miro mi pastelito, en el artículo 10. A ver, ya yo entendí que por regla general todos somos contribuyentes. ¿Quiénes son entonces no contribuyentes? Están en la norma, en el artículo 22. Así es que quiero que estudien. Lo mismo la tarifa. La tarifa del impuesto sobre la renta está en los artículos 240 al 248. ¿Nosotros cuáles vamos a trabajar, señoritas? Vamos a trabajar el del 241 porque es que el del 240 es para personas jurídicas y nosotros vamos a trabajar únicamente con personas naturales. Es decir, que en los ejemplos prácticos que les voy a colocar vamos entonces a manejar el artículo 241 y el 247. Este artículo 356 es para los del régimen tributario especial. Entonces no se me vayan a perder que este documento que yo ejecuté o realicé incorpora generalidades del impuesto sobre la renta aplicados tanto a personas naturales como personas jurídicas. Solo que me parece que, vuelvo y reitero, es una forma de guiarlos a ustedes para que puedan recordar todos los elementos generales. Entonces la tarifa ya sabemos dónde está. Otra cosa importante que quiero que recuerden, quiénes son declarantes y quiénes son no declarantes. Entonces, ustedes vienen y miran aquí, yo ya les estoy indicando que que es del artículo 591 al 595. Entonces, miren que con ese repositorio que les estoy dejando, no es que se aprendan nada de memoria, vienen y lo buscan y entre más vayan trabajando las cosas, más se van familiarizando, ¿sí? Entonces, mire que aquí dice, ¿quiénes tienen que presentar la declaración?
¿quiénes no están obligados a declarar? Y aquí me dice quiénes son, cuáles son los asalariados no obligados a declarar. Entonces, así es que quiero que realicen el estudio de este primer tema, ¿sí? Entonces yo no me voy a detener allí porque son elementos que ustedes ya habían estudiado, vuelvo y reitero, los traigo es a manera de repaso. Contenido de la declaración tributaria, perdón, de la declaración, pero del impuesto sobre la renta, ¿dónde la van a encontrar? En el artículo 596 al 597, esa es la norma, pero ustedes ya han trabajado con los formularios. Entonces, de igual forma, aquí lo vamos a hacer, pero vuelvo y reitero, el enfoque es sobre personas naturales. Las declaraciones de ingresos y patrimonio, ¿dónde vamos a encontrar la norma? Artículo 599. Plazos para presentar la declaración de renta. Entonces, yo les había dejado acá en un documento y no recuerdo... En este que dice pastel tributario, aquí también está el calendario, aquí está el calendario para este año. Recuerden de igual forma que la DIAN cada año emite una resolución en la cual indica las fechas para declarar. Entonces yo les adjunté dentro del material también los plazos para presentar las declaraciones, para que lo tengan allí en cuenta. Y recuerden entonces, reitero, bien importante, que el periodo gravable siempre por regla general va a ser ¿de qué? Del 1 de enero a diciembre, ¿qué? 31. La firmeza de las declaraciones, eso es un tema que trabajamos en procedimiento, pero igual me parece vital recordarlo. La firmeza está en el artículo 714. Elementos importantes, pero aquí no me voy a detener porque la próxima semana vamos a trabajar con el patrimonio, pero como este es el pastelito de todas las generalidades, que me parece un buen material, entonces aquí está el patrimonio. ¿Dónde lo encuentro? Del 261 al 282, entonces yo vengo y busco acá en el estatuto tributario el 261, aquí ya me dice que es el patrimonio, por ejemplo, bruto. Se dan cuenta que acá está entonces el título, para efectos fiscales, que es patrimonio bruto. No me voy a detener porque la próxima semana el tema 2 que vamos a trabajar del 13 al 19 de julio será patrimonio, ¿sí? Entonces no me voy a detener allí en nada de esto, pero eso les va a servir para la próxima semana. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Dudas? Me dicen que si la... Perfecto. Que si esta presentación está en recursos de aprendizaje, sí, por supuesto, ahí está. Por eso lo primero que hice fue descargarla desde la página. Se llama Generalidades del Impuesto sobre la Renta. Yo les muestro. Mírenla acá, es este. Es este de acá. Este lo elaboré yo. Este de acá que dice el del numeral 3, rentas cedulares, es un libro, señorita, ¿sí? Entonces de este libro lo vamos a ir trabajando porque me ha parecido pues espectacular, tiene toda la compilación, está actualizado, es un libro actual, pero para esta semana les estoy indicando que lean de la 21 hasta la 50, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí hay una revista, yo únicamente de esta revista les estoy leyendo y por eso lo resalto. Lea la página nomás 18, ¿sí? ¿Qué necesito que lea de esa página? Las declaraciones presentadas sin firmas del contador. De este que dice guía de referencia contable, necesito que lea de la 9 a la 22. Cuando no les digo de qué página es que van a leer todo, ¿qué? Miren cómo todo el documento. De esa manera es que les voy generando a ustedes la forma de estudiar, ¿sí? La depuración del impuesto para el cálculo del impuesto sobre la renta está en el artículo 26, pero realmente ese procedimiento lo vamos a trabajar en la medida que vamos realizando el análisis de cada uno de los temas durante las 7 semanas. También los ingresos tributarios, sí me gustaría que se puedan detener allí un poquito y quiero que lean el artículo, por ejemplo, el 24,
y el 25, porque nosotros vamos a encontrar ingresos que son de fuente nacional. Quiero que lean allí que dice el artículo 24 sobre eso y cuáles son los de fuente extranjera, cuáles son esos ingresos, por ejemplo, realizados, qué es eso de ingresos presuntos. Entonces, les voy a mostrar aquí de una forma rápida. Miremos, por ejemplo, esto de la realización del ingreso. Dice, para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie. ¿Qué diferencia ven ustedes allí con los obligados a llevar contabilidad? El que está obligado a llevar contabilidad, ¿cómo registra cualquier transacción o hecho económico? A través del sistema de causación, ¿sí? ¿Cómo así? Ah, es que yo vendí a crédito, yo compré de contado. Yo no contabilizo cuando pago, yo contabilizo cuando sucede el hecho de causación. Pero miren que para efectos fiscales me está diciendo que si estamos frente a un no obligado a llevar contabilidad, los ingresos se entienden realizados es cuando efectivamente se reciben. Es decir, si yo soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad y Pedrito Pérez, yo le presté un servicio y no me lo pagó, me lo va a pagar, no me lo pagó en el 2020, sino que lo va a pagar en el 2021. Para efectos fiscales, cuando se entiende realizado, cuando yo lo recibí en efectivo, ¿sí? Entonces, bien importante para que me lean este artículo 27 que hace relación a los ingresos realizados desde el punto de vista tributario, también el artículo 24 y el artículo 25. La realización, entonces ya saben, para el no obligado a llevar contabilidad se entiende cuando se percibe el pago, mientras que lo que les decía ahorita, los obligados a llevar contabilidad es cuando se causa. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Porque eso ya ustedes lo estudiaron. Entonces recuerden que está en el artículo 36 al 57-1. Para nuestra asignatura, entonces a través de ejercicios, yo les voy a ir indicando algunos y de esta manera lo podemos hacer más práctico, se puede apropiar más de estos conceptos. Entonces, costos del artículo 58 al 88. Deducciones también, que ustedes entiendan cuáles son esas deducciones. Gastos no deducibles, gastos del exterior. Entonces yo aquí les dejo miren que aquí están los artículos que sugiero que lean cuando hay donaciones, qué pasa con la depreciación, ¿sí? Entonces, estas diapositivas sí, quizás tiene mucho material, pero les puede ayudar mucho. Renta presuntiva, ustedes también ya estudiaron eso, pero aquí les recuerdo artículos 188 y 189. Recuerden que ahorita estamos con una renta presuntiva de un porcentaje de 0.5. Por aquí tenemos rentas exentas, pero ya todo esto lo vamos a ver de una forma detallada durante las próximas semanas. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar entonces la próxima semana patrimonio y luego la depuración de la renta. Vamos a empezar a trabajar con esas cédulas generales para que ustedes me aprendan a calcular el impuesto. Les voy a colocar, no sé, ejemplos de declaraciones. Van a tener que elaborar las declaraciones de las personas, vuelvo y reitero, entonces, naturales. Ah, profe, que el anticipo del impuesto sobre la renta. Ah, artículo 807. Profe, que la renta presuntiva. Ah, ya les había indicado acá, 188 y 189. Igual que los descuentos tributarios. Entonces, realmente vuelvo y reitero y me vuelvo cansona en ello. La idea es que ustedes puedan utilizar esos materiales. Entonces, el de generalidades me trae, como su nombre lo dice, esos aspectos generales que ustedes ya habían estudiado y también quiero que le presten mucha atención al libro de rentas porque allí están, y me voy a devolver, les voy a compartir acá, en un momento les vuelvo a compartir la pantalla porque quiero que tengan en cuenta la cedulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en un momento, si es este documento.
Características de la cedulación. Entonces aquí están actualizadas. Tenemos una cédula que es general, otra que es de pensiones y otra que es de dividendos y participaciones. Entonces miren que aquí hay unas preguntas muy chéveres. ¿Cuáles son los ingresos que se incluyen en esa cédula? Entonces aquí ya me va indicando cuáles, en qué renglón del formulario, en qué formulario. Entonces miren que estos elementos, sí, quizás pueden ser muchos documentos, pero les va a ayudar mucho, créanme que les va a ayudar mucho para poder entender estas rentas cedulares. Denme un momento que yo quiero mostrarles lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí las cédulas. ¿Cuáles tenemos? La cédula general. Ah, es que aquí tenemos rentas de trabajo. ¿Cuáles son rentas de trabajo? Salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos. Es que tenemos una renta de capital. Dentro de la cédula general están las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Y miren que en este cuadrito está de forma explícita que es una renta de capital. Ah, es que yo recibo ingresos por arrendamientos. Ah, es renta de capital. Ah, es que no, yo estoy recibiendo por salarios. Ah, es una renta de trabajo, pero hace parte de la cédula general. No, es que yo no recibo ninguna de esas, sino que yo estoy prestando un servicio, pero para prestar ese servicio yo contrato a 2 o más trabajadores. Entonces, ¿es una renta qué? No laboral. ¿Sí se dan cuenta? Aquí renta de pensiones y dividendos. Entonces, bien importante, lo que quiero resaltar esta semana es que vuelvan a recordar esas disposiciones generales del impuesto sobre la renta y que aprendan nuevamente a diferenciar que está vigente es esta nueva cedulación, donde ya no tenemos 5 cédulas, sino que tenemos 3 cédulas. Miremos el artículo de esas cédulas, 330 y... Se me perdió el artículo, no es el 335. Sí, el 335. Ingresos de la cédula general. Entonces, mire que aquí, en este artículo 335, me indica quién conforma esa cédula general. Rentas de trabajo, rentas de capital, renta no laboral. Entonces, de este modo, pues creo que es más conveniente realizar el estudio porque nos va dando como una pauta. Entonces la invitación es a que puedan leer y estudiar muy bien como el material que está allí. Recuerden ese tema de la residencia fiscal, recuerden leer, por lo menos darle más prioridad como a esos elementos y también a los ingresos. El artículo 24, el artículo 25, el artículo 27 del Estatuto Tributario. Y bueno, no quiero pues como saturarlas de mucha información, pero ya la próxima semana trabajamos solo como con el patrimonio, que me aprendan con ejercicios prácticos a determinar el patrimonio de una persona, vuelvo y reitero, natural, porque no voy a trabajar con personas jurídicas, porque esta asignatura electiva 4, el énfasis es para las personas naturales. Entonces ustedes saben que como siempre estoy a su entera disposición, aprovechen de esos canales de comunicación, de los foros, para poderles apoyar y ayudar cuando se presenten pues como las inquietudes. No se tienen que quedar calladitos ni esperar a que sea el encuentro sincrónico. No sé de pronto qué dudas con lo que acabo de explicar. ¿Qué dudas tienen? Está larguito el tema, pero hay que hacerle. Sí, bastantico. Sí, señora. Sí, pero bueno, la idea es que puedan tener claridad de estos conceptos para que no se vaya a acumular y después sea más difícil, ¿sí? Entonces, por lo menos vuelvo y reitero, yo sé que ustedes no se van a poner a leer ya todos los ingresos no constitutivos de renta, no. Por lo menos denle prioridad a identificar
quiénes son contribuyentes, quiénes son no contribuyentes, quiénes son declarantes, quiénes son no declarantes. Recuerden cómo se calcula lo del anticipo, porque eso es, yo aquí creo que ustedes ya deben de saber calcular, por ejemplo, el anticipo, la renta presuntiva. Entonces, como que esos elementos sí necesito que los vuelvan a repasar si de pronto no los tienen claros. Pero aprenderse, por ejemplo, los ingresos no constitutivos o las rentas exentas, no, eso les va a ayudar es a ustedes a tener ese material como repositorio. Y si yo les coloco un ejercicio que ustedes puedan buscar, sí, eso es una renta exenta, lo llevo en el renglón de renta exenta. No, es un ingreso no constitutivo de renta, entonces lo llevo en el renglón de ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Entonces realmente ese documento de generalidades es extenso, pero no necesito realmente que ustedes lo estudien todo en este momento, no, pueden darle prioridad como les estoy diciendo. Sí necesito es que comprendan muy bien la nueva cedulación, ¿sí? Que tenemos entonces ya son 3 cédulas, la cédula general, la de pensiones y la de dividendos. Entonces, si no hay dudas, yo me voy a despedir. Betsy me dice que no, por ahora nada, las dudas se van presentando. Perfecto, sí, así es. Las dudas se van presentando. Entonces, recuerden también que nuestro próximo encuentro será la otra semana, pero el día martes. Gracias, profe. Profe, gracias, que tenga buena noche. Igualmente, nuevamente bienvenidas y me encanta volverlas a tener por acá. Gracias, profe. Bueno, Igual, Dios las profe, bendiga. chao. Una linda noche. Hasta luego. Gracias, profe. Con Que todo descanse. gusto, gracias.